Y bueno, ¿qué le parece si mientras tanto vamos a tener información del Día del Estado de la Unión? Ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lo que hizo fue brindar este informe, como se diría aquí en México, pero es el Estado de la Unión, allá en la Unión Americana, en donde llamó precisamente, pues, no, lo llamó tirano, dictador al señor Vladimir Putin. Y nos vamos a un enlace este Washington con mi compañera María Fernanda Payán, que nos tiene todos los detalles. María Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues así es. Anoche fue el discurso del Estado de la Unión y el presidente Biden presentó una agenda de unidad, o eso fue lo que más que todo quiso mostrar ante el Congreso y ante la nación. Y dentro de los temas más importantes que tocó durante su discurso fueron la crisis de Ucrania y Rusia, el COVID-19, la economía, la inflación y la reforma migratoria, que fueron temas en las encuestas que se habían dado a conocer durante momentos previos antes de el discurso del presidente Biden. Todo este evento comenzó con los aplausos de los asistentes que venían vestidos mayormente con colores de la bandera de Ucrania, entre azules y amarillos, en vez de colores rojos y azules por los partidos políticos. Y el presidente Biden empezó haciendo alusión a la crisis de Ucrania y afirmó el mal cálculo del presidente Putin, que no contó con el respaldo mundial hacia Ucrania. Y anunció, uno de los anuncios más grandes que hizo anoche, fue el cierre del espacio aéreo de los Estados Unidos, de los Estados Unidos a los aviones rusos. También Biden reconoció que las sanciones a Rusia pueden tener un efecto indeseado dentro de Estados Unidos en el incremento del precio de la gasolina y dijo que para esto se va a disponer de 30 millones de barriles de petróleo de las reservas de Estados Unidos, más o menos, y también se van a incorporar otros 30 millones de otros países consumidores. Pero ¿esto qué significa? Esto significa que solamente ayudaría el total de 60 millones de barriles, solo ayudaría a 12 días de lo que son las exportaciones del crudo ruso. La economía y la inflación tomaron también gran parte del discurso en el que el presidente precisó que tenía los precios bajo control y dijo que lo que había que hacer era reducir los costos y no los salarios. Dijo que la inflación es parte de la recuperación económica por la recesión de la pandemia y aseguró que su plan para combatir la inflación será reducir los costos y el déficit. También dijo que el primer paso para poder controlar esto es reduciendo los costos de los medicamentos recetados por las farmacias y por los doctores. Ahora, moviéndonos un poco hacia el tema migratorio, el presidente Biden habló de proporcionar un camino hacia la ciudadanía para los dreamers o los soñadores y pidió apoyo para aprobar la reforma migratoria asegurando las fronteras del país. Y pasando un poco al tema de la pandemia, Biden se refirió a una nueva etapa en la que las nuevas medidas anunciadas por parte de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades permiten ahora retirar el uso de mascarillas obligatorias, punto que fue muy criticado por el Partido Republicano, ya que decían que según los mandatos o según las restricciones y según lo que decía el CDC, los demócratas venían persiguiendo una restricción en, digamos, en la educación, en el acceso a restaurantes, en lo que es el uso de las mascarillas y ahora tanto en el Estado de la Unión, nadie, casi ninguno de los asistentes venía usando mascarillas. En medio de aplausos también Biden dijo que la infraestructura debía fabricarse en los Estados Unidos y no depender de las cadenas de suministros extranjeras y aseguró que el capitalismo sin competencia era explotación. Esto se refirió mucho a lo que es la competencia específicamente con China. En el discurso también se habló sobre la nominación de la juez Ketanji Brown Jackson, al igual que los impactos del cambio climático y la financiación de la política como respuesta para combatir la violencia. Fueron varios temas que abordó, que trató de abordar el presidente en 62 minutos. Al terminar el discurso, el Partido Republicano dio su respuesta oficial a través de la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, quien inició apoyando el proceso de Ucrania, quien inició diciendo que que había solidaridad por el pueblo ucraniano, pero no dejó de lado de criticar al presidente Biden por las consecuencias económicas y de inflación que está viviendo en este momento aquí Estados Unidos. También señaló y criticó las acciones del gobierno del presidente Biden, dentro de las cuales incluyó el impulso por pasar el proyecto de ley para las personas desempleadas,
el retiro de las tropas de Afganistán, el manejo de los inmigrantes indocumentados, la educación y hasta la pandemia. Y dijo que no había una coherencia en el discurso del presidente Biden en el Estado de la Unión con sus acciones en los últimos 12 meses. Claramente este evento que sucedió ayer fue crítico para las elecciones de medio término que se avecinan del Congreso y realmente es posible que se pueda perder la representación de los demócratas en la Cámara de Representantes. Lo que se ha visto hasta el momento es que Biden ha perdido aproximadamente entre un 18 y un 22% de la popularidad desde que inició su presidencia. Y claro que pudimos ver, digamos, ciertos temas interesantes, como la propuesta de no subir los impuestos a las personas que ganan menos de $400,000. Pero por más de que la agenda del presidente Biden fue de unidad y de democracia, la realidad aquí en este país es otra. No existe una unidad ni unos acuerdos entre los republicanos y los demócratas. Entonces, ahora no solo hay que esperar a ver qué sucede con la economía, la pandemia, la inmigración, la inflación, sino que también ahora dependemos de las acciones y de las sanciones que se vayan a imponer a Rusia para poder determinar qué y cómo va a impactar no solo a los Estados Unidos, sino al resto del mundo. Fernanda, tú tocas un tema que es muy importante y tiene que ver con la popularidad del presidente y muchas veces que finalmente el rasero para tomar decisiones tiene que ver con eso, con la popularidad. A mí me ha dado la impresión durante todas las conferencias que he escuchado en la Casa Blanca que por lo menos los medios de comunicación esperan una sanción mucho más potente a Vladimir Putin y a esta invasión a Ucrania y creo que también el presidente Biden está esperando los resultados de esos sondeos para ver qué tanto más avanza independientemente del punto de vista de los republicanos, que también de alguna forma tienen al señor Donald Trump ahí incendiando, ¿no? Incendiando el tema mediático. Así es, y realmente lo que está sucediendo con el tema ucraniano específicamente es que no se sabe, realmente hay mucha expectativa, hay mucha diálogo interno tanto de los congresistas como del pueblo estadounidense, de qué se puede hacer, de cuáles van a ser realmente esas respuestas por parte del presidente Biden, pero no se sabe hasta el momento si va a llegar a enviar unas tropas. Sabemos que gran parte de la crítica de la respuesta republicana fue el haber retirado las tropas de Afganistán, y el presidente Biden tocó el punto de Afganistán, pero muy rápidamente. No le dio cabida a un análisis o a un momento crítico en su discurso. Entonces, lo que nos toca esperar a ver es determinar si van a haber más sanciones. Ya anunció estas sanciones, lo cual van a impactar en la economía también de los aeronáutica. Y hay que esperar a ver si van más sanciones, si se van a tomar algunas acciones frente a la intervención. Ya se sabe que van a apoyar el envío de armamentos, municiones, pero hasta el momento Estados Unidos no va a intervenir en Ucrania. Pues María Fernanda, te agradezco mucho, por supuesto, este enlace. Estamos muy pendientes de la situación en el mundo y en los Estados Unidos, en Washington, que tiene un papel fundamental. Gracias. Muchas gracias y feliz día. Igualmente, María Fernanda Payán.